tenemos aquí Tenemos a la nuestra doctora invitada. Ibelice Acosta, médico, Exactamente. graduada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hizo su especialidad de neumología en la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, en el Hospital Nuestra Señora de la Concepción. Actualmente es directora del programa de tuberculosis hasta el 2004 fue directora del programa de tuberculosis y luego hasta el 10 fue gerente del proyecto de tuberculosis del Fondo Monetario Mundial, del Fondo Mundial Pro Familia. En los últimos 20 años ha trabajado en tuberculosis con múltiples trabajos de investigación publicados. Ha sido consultora en tuberculosis para la región. Estudia políticas públicas en la Flasco. Actualmente es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía Torácica en el área que tiene que ver con los pulmones. Le damos la bienvenida a la doctora. Bienvenida, en un momento, perdón. Bienvenida. En un momento en que el país conoce que las enfermedades pulmonares son muy frecuentes, sobre todo en los niños, que esa sociedad está afiliada también a la de neumología, la pediatras neumólogos, y que si sumamos las enfermedades gastrointestinales y respiratorias, se constituyen casi en el 80% de las enfermedades infantiles. Por tanto, la especialidad es importante. Doctora Acosta, gracias por estar con nosotros. Y es una pena que no podamos hablar en media hora de las implicaciones que pueden tener enfermedades respiratorias en la seguridad social, sino que eso lo vamos a posponer y vamos a hablar de enfermedades respiratorias con la base de lo que es del coronavirus que tenemos. Coronavirus, que es una enfermedad inicialmente respiratoria y que sus complicaciones son las que hablan. ¿Qué información tiene usted de coronavirus, doctora? Muchas Bien, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la información que tenemos es la que está circulando en todos los medios en relación a cómo se ha ido expandiendo una enfermedad que comienza en China, que nos mantenía un poco tranquilos porque estamos muy lejos y no hay vuelos directos, pero que ya hemos visto cómo en casi cerca de 40 países hay casos, que hay transmisión comunitaria, no necesariamente vinculada de manera directa con viajes a China, y que el llamado que se ha hecho a través del Organismo Sanitario Mundial, que es la Organización Mundial de la Salud, es a que los países tomen las medidas para poder manejar el impacto que en cada país pueda tener la presencia de la enfermedad. Realmente es un llamado muy especial a los países que tienen sistemas de salud débiles. Yo creo que nosotros calificamos ahí. Es decir, es un llamado muy interesante y que pienso que no es casual cuando él habla de que los países se preparen. Dígame. Usted ha trabajado en organismos internacionales, se especializó en Europa. Es decir, que usted tiene una visión global de la situación, pero limitándonos a República Dominicana sin querer crear mucho pánico. Realmente, ¿qué debemos hacer frente a una situación que no es un problema nuestro? Es decir, en toda parte del mundo están tomando medidas. ¿Qué se debe de hacer? Usted no es infectóloga, pero en su especialidad tiene que hacer medicina preventiva. ¿Qué se hace y qué estaría correcto? Porque lo que tenemos que evitar es que aparezca un político que no sepa de medicina y quiera aprovechar para entonces crear un lío que quizás sea necesario, pero a lo mejor no lo es. ¿Qué debe hacer un gobierno, la política oficial del organismo local, regional, que es la Sociedad Panamericana y luego la OMS? Mire, lo primero que los países deben tener es un sistema sanitario fuerte. Un sistema sanitario que no lo haga ser reactivo en un momento como este. El que tenemos ahora.
Porque nosotros Entonces, no podemos... eso es, yo con pienso lo que que por ahí tenemos es ahora, la ¿qué mirada. podemos hacer? Bueno, por ahí es la mirada. Es lo primero. Nosotros, este momento, esta coyuntura nos debe hacer reflexionar de qué sistema de salud tenemos y dónde están las grandes debilidades que tenemos que ir trabajando en ellas, porque las amenazas van a estar siempre. Hoy es coronavirus, mañana es otro, como fue el SARS, como fue el influenza. Vámonos un poquito para atrás, para irnos con el coronavirus. Yo, ciudadano, usted médico, esa unidad antes de irnos al sistema de salud, yo dice, bueno, no es egoísmo, pero déjame primero Dios y después su santo. ¿Qué hago como ciudadano para yo evitar ese problema a mí y los míos? Bueno, hay medidas que están descritas y es con el protocolo que se está trabajando, fundamentalmente porque las medidas están y por eso el reglamento sanitario que se aprobó y los países signatarios lo siguen para estandarizar las medidas que se toman. Entonces, prevención como tal, porque no hay vacuna. Entonces, lo que tenemos es que... No hay vacuna en ninguna parte, ¿verdad? No existe todavía. Y no creo que hasta dentro de año y medio, 2 años pueda haber una vacuna. Entonces es sintomático que hay que tratar. Entonces, hay que tomar las medidas de higiene. Pero es que son medidas de higiene transversales a todas las infecciones respiratorias. Como por ejemplo, ¿cuál es, doctora? Bueno, ¿perdón? de higiene, una mascarilla. La mascarilla, la No, las mascarillas tienen un valor limitado. Y se deben usar fundamentalmente en los pacientes. Y la sumatoria de todos los valores entonces, limitados. hay que lavarse las manos con frecuencia, hay que tener el código del estornudo cubriéndose no con las manos, sino con la parte interna del brazo. Hay que tratar de... Eso Mire, es lo que hay que promover. Usted está tratando un tema que nosotros debemos todos ver en otra persona como una potencial fuente de infección. No podemos crear ese pánico, pero sí tenemos que tener medidas. Es que hay unas medidas que son, como yo digo, de urbanidad. Hay veces que tú encuentras a alguien que está con un proceso, porque es que las infecciones de vías respiratorias, el resfriado común, la influenza, es el pan nuestro de cada día. Y el manejo preventivo en las que no tienen vacuna, como el caso de coronavirus, son esas mismas medidas de higiene. Hay personas que están sumamente sintomáticas, con la sensación febril, moqueando, y van y te dan un abrazo y te plantan un beso y no toman las medidas. Y si tengo gripe. Y tengo gripe. Entonces, de eso no hay que sembrar pánico. No podemos estar mirando a la gente, que todo el mundo, pero al estornudar usted se cuida, se lava las manos con frecuencia. El que no se haya anunciado oficialmente la presencia de ese virus aquí, podríamos tener el virus que ha llegado por alguna vía, pero no oficial, digamos, que no está diagnosticado. Usted me quiere poner a hacer elucubraciones, pudiera ser, porque cuando usted busca encuentra, pero hasta donde se sabe, con la vigilancia que se ha hecho, el país todavía no tiene casos de coronavirus. Cuando usted ve que un oficial de salud le pone un aparato a una persona que llega a un país, ¿qué es lo que trata de decir? Eso es un termómetro. Es un termómetro, lo que está midiendo es fiebre. Porque pero no necesariamente. Una persona puede no tener fiebre, puede no tener síntomas y ya tener el virus. Y hay algún lugar que tú puedas determinar sin fiebre, sin síntomas, que en el aliento, en la sangre, ¿dónde se puede averiguar? Se pueden tomar las medidas, se puede hacer el test, pero no se puede hacer indiscriminadamente. ¿Y ya usted recibió o literatura o prensa de que usted puede tener esa enfermedad asintomática? Claro, hay evidencia, un montón. Por ejemplo. Pero por eso sin fiebre. Claro que sí. Sin fiebre. Y sin sintomatología. Por eso incluso se está hablando del caso que hay en Brasil. Fue un señor que estuvo en Italia, que llegó hace muchos días, pasó los controles porque estaba totalmente asintomático. Ok, doctora, eso sucede. Vamos entonces al oficial de las Naciones Unidas que hizo ayer. Te dice, ok, del 100% de infectados, un 80% es coronavirus diagnosticado y se presenta como una gripe, por una gripe que se cura, ese 80. Del restante hay un 15 que hace una bronquitis o una neumonía. ¿Qué es lo que hace? Bueno, puede
puede ser algún episodio respiratorio, no necesariamente tiene que llegar a neumonía. No, Lo que necesita, hay un porcentaje que amerita atención hospitalaria. No le estamos poniendo diagnóstico. Es decir, hay un porcentaje que amerita atención hospitalaria y dentro de ese porcentaje hay otro que amerita cuidados intensivos. Eso es lo que se ha dicho. Eso es lo que él da, como el 15 y el 5. Exacto, como un 5% y incluso se están identificando. ¿Y ese 5% es mortal? No necesariamente, pero lo que ocurre es que las personas que se complican están ya como hasta este momento, porque en este virus hay muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo. Hasta este momento, la mayoría de las complicaciones se están viendo en poblaciones como muy determinadas, personas mayores, con comorbilidades. Entonces, ahí donde más se han visto los casos. No es que no ha afectado. Porque hay menos defensa, doctora. Bueno, claro, las edades extremas de la vida tumba la defensa. Claro, tienen un proceso en relación al sistema inmunológico, pero además en las personas de edad avanzada hay otras comorbilidades, pueden ser diabéticos, eso inmunodeprime, pueden ser bronquíticos crónicos, asmáticos, un sinfín, cardiópatas. Entonces, todo eso se junta y hace que colapse. Vamos entonces de lo menor a lo mayor. Una simple gripe, 100 personas, 80% tienen gripe, que no quiere que eso siga y tienen un buen sistema inmunológico. Ahora, el tratamiento de una gripe simple, todo el mundo sabe que aquí es una pastilla antiflu, que se no. ¿Cuál es la conducta ahora que se debe seguir frente a una gripe simple para no crear muchos problemas? Exactamente lo mismo. La persona que tiene un proceso viral que se autolimita en días con el malestar, lo que tiene es que usar un antipirético, reposo y observarse. Si es alguien que tiene una condición preestablecida, posiblemente pueda hacer contacto con su médico especialista. Si es un cardiópata, mira, yo tengo 2 días así, y ese médico va a tomar las medidas, pero no hay que caer en pánico, porque doctora, no todo el mundo se complica. Doctora, en el año 60, que si usted se pone a ver 40 y 20, son 60, ¿verdad? Teníamos 19, 20 años y oíamos al doctor Gilberto Gómez Rodríguez decir, rincón, aspirina y limón. Hoy día, rincón, aspirina y limón. ¿Cambió mucho? No, acetaminofén, pero es más o menos lo mismo. Usted se queda tranquilo, mucho líquido. Y en cuestión de unas horas, 72, 4 días, se autolimitan. La mayoría de los procesos virales respiratorios pasan. No lo pudo resolver y dio un pasito, hizo una bronquitis. ¿Cuál es el paso entonces? No, bueno, ya se va a tomar, cuando sea evaluado con el médico que lo vea, va a tomar la decisión de ingresarlo o no ingresarlo, porque ni siquiera todas las neumonías ameritan ingreso hospitalario. Dice Carlos que le diga la diferencia entre bronquitis y neumonía. No, la bronquitis es un término que a mí no me encanta, porque es que se lo ponen a cualquier cosa que está tosiendo, le dicen es bronquitis. Pero tiene que ver con los bronquios, sí, claro, es un proceso de una inflamación. Y es tan limitante que se mete en el bronquio y no entra al pulmón. Lo que ocurre yo soy como usted, yo creo que es lo mismo. En la neumonía hay un comportamiento diferente. Una bronquitis es un proceso, para hablar así claramente y de manera casi coloquial, un proceso inflamatorio que se traduce fundamentalmente en una tos irritativa y demás. Ya una neumonía tiene lo que se llama una consolidación, es decir, ya está tomado un segmento del pulmón que está ocupado por secreciones, es diferente. ¿Y el lóbulo está afectado en la neumonía? El lóbulo es el segmento, es decir, no necesariamente, porque las neumonías todas no son iguales. Pero esas personas, por ejemplo, lo que se llama padecimiento crónico, eso que hay gente que dicen que es crónico, pero no te vas a morir de eso. No, también, eso son gente que tiene que tener cuidado. Pero claro, el bronquítico crónico, por ejemplo, va generalmente el que es usuario de tabaco por años y tal,
Porque se va lastimando la estructura natural de la vía aérea. Entonces produce ese bronquitis. Doctora, perdón, el término crónico... Crónico porque es de larga data. Porque es de larga data. No, pero no es que se vaya a quedar ahí para siempre. Es lo que le da la clasificación de crónico es el tiempo por el cual no, y lo va a tener, y lo va a tener. Es que el crónico no es lo que viene, sino lo que hay. Exactamente. El crónico te lo da lo que hay. Doctora, ya no pudimos vencer la gripecita y se nos metió la bronquitis y la neumonía. Ajá. Resulta que tú coges y le haces un tratamiento, posiblemente ya el antibiótico funciona, etcétera, etcétera. El médico sabe lo que tiene que hacer. Pero resulta que le dio a un viejo. Y ese viejo o era fumador, no tiene suficiente defensa y se complica con qué que tenemos que ya los cuidados intensivos. Claro, sí. ¿Con qué? ¿Cuál es la complicación de ese viejo? ¿Qué tiene que salvar para no morirse? Generalmente hacen una neumonía. Y una neumonía importante. Entonces, en una persona mayor sin mucha defensa. Claro, la complicación principal. Y esa neumonía, como decía Carlos ahorita, ¿es localizada o es masiva? Depende. Ahí yo no tengo bola de cristal. Y hay localizada, Claro, hay localizada, pero la localizada no te va a tener la repercusión sistémica que una neumonía masiva. Es de ahí que depende el pronóstico del paciente y los cuidados que se le van a dar. Nos vamos a meter ahora una cuñita ahí en la especialidad suya. Dígame. Tuberculosis. Yo recuerdo que decíamos el tísico. Inclusive una persona sin escrúpulo y muy corrupto decía, mire, ese tipo se bebe hasta la leche del tísico porque no tiene escrúpulo. Pregunta, dígame. La tuberculosis hubo un momento en que era una enfermedad de pobres, de países pobres y de personas con poca defensa. Hasta inclusive, yo recuerdo en el Gautier que hay una sala de aislamiento por allá atrás, donde ahí solamente ponía el doctor, 3 o 4 amigos que estaban allá atendiendo tuberculosos activos. Pregunta, ¿qué pasó luego que tú oías? Ricardo Carti, el pelotero tal, millonario, rojo, fuerte, con tuberculosis. ¿Hubo una mutación o siempre existió esa en cualquier tipo de persona? No mutación. Aquí hay muchas cosas, pero vamos a comenzar por el principio. El caso, por ejemplo, de Ricardo Carti es el caso de muchas personas que en países de alta prevalencia tienen la infección de tuberculosis y no han desarrollado la enfermedad. 1/3 de la población mundial está infectada del bacilo de la tuberculosis y no todo el mundo desarrolla la enfermedad. ¿Qué ocurre? Cuando tú llegas, como es el caso del que estamos hablando, de un país de alta prevalencia ya infectado del bacilo, te sometes a una situación de estrés. Eso se ve mucho, incluso hay muchos estudios en España, en Estados Unidos, de los migrantes. Es decir, la persona viaja de su país, se somete a una condición de estrés, el caso de él, los entrenamientos, te baja la defensa y ese bacilo que estaba durmiendo ahí, despierta y detonas con la enfermedad. Posiblemente no fue que la adquirió allá, sino que despertó el bacilo. Un profesor me hizo botar la tesis. ¿Por qué? Yo hice mi tesis sobre prueba de tuberculina. Ajá. Y cogí 2 años en el Gautier y todo el que me entraba con fiebre, yo le hacía una prueba de tuberculina. Y cuando vine con los resultados, se le enseñó un profesor y me dice, ay, coño, pero bota esa vaina porque esos son los resultados del mundo entero. Digo yo, pero confirmar el que nosotros estamos dentro de estadística mundial. Sí. No, eso no va a aportar nada. Doctora, ¿qué es la prueba de tuberculina? Sí. ¿Y qué te da cuando es positivo y cuando es negativo? No, la prueba de la tuberculina es precisamente... Primero, ¿qué es lo que tú inyectas? El derivado proteico purificado del ¿Qué es bacilo, esa cosa? Derivado proteico purificado. El bacilo, pero atenuado. ¿Dónde tú lo obtienes? Eso viene, el Instituto Pasteur. Pero el que lo tiene, aquí lo preparan en cosas. No, se trae. Sí. Se trae la PPD, la prueba se trae, se compra porque eso está regulado. Eso no es una vacuna, ¿eh? No. Esa prueba. Esa es una prueba. La vacuna es otra cosa y se usa vamos a la tuberculina. Entonces, la técnica ideal, correcta, es la del Mantux. Es la que se pone aquí. La prueba del Mantux. Exactamente.
Entonces, una prueba de PPD positiva, lo único que dice es que usted ha tenido contacto con el bacilo y su organismo tiene una memoria inmunológica que usted la despertó al A este colocarlo. cuerpo vino una agresión en algún momento, pero no te dice que tú te enfermo ni nada. No, para nada. Ok. Es que no. ¿Y es qué que hay- quiere decir negativo? Que tú estás desprotegido y nunca te ha tocado Bueno, eso. una PPD puede dar negativo no solo porque tú no tengas el bacilo. Si tú estás inmunodeprimido, precisamente el valor de una PPD en los Es la negatividad, ¿verdad? puede dar negativo y tú tener, estar infectado. es decir, Entonces tener ahí es que procede la infección. vacuna. Infectado no me gusta. Ahí es que procede ¿Qué la vacuna. No. La vacuna hasta el día de hoy, su valor está en poblaciones muy limitadas. Un Y es momentito. en niños. En niños. Esa cicatriz Y esa misma. que tiene mucha gente vieja aquí en el brazo, ¿qué era lo que le ponían? La vacuna. Y esa Le vacuna, inoculan. ¿qué diferencia tiene del mantú? No, porque es Dígaselo a la gente esa que es no, a pero ellos. que realmente es que donde usted, con lo que usted hace una prueba, usted inocula con la vacuna para producir una reacción diferente. ¿Entiendes? Por Sí. eso hay diferencia entre la vacuna y la prueba. Tú usas bacilos vivos, muertos atenuados y la vacuna es otro preparado. Como todas las vacunas que hay. Y ya el que tiene esa vacuna es una de por vida. Sí, por eso no te confiere a ti una inmunidad absoluta con tuberculosis. Pero es absoluta para siempre. La vacuna solo confiere protección para las complicaciones de las formas graves que se ven en niños. La vacuna no te protege de que tú puedas tener tuberculosis. Ok. ¿Qué casos es que nosotros veíamos que dice, ese tuberculoso le hicieron una operación de los pulmones? ¿Qué era lo que se operaba? Pero eso es la prehistoria, ya eso no, ya prácticamente. Ok, pero estamos hablando de la prehistoria de eso. Iban y producían, le podían hacer, mira, Y le hacían un colapso pulmonar. le podían, exacto, desde colapso. Se hicieron con la tuberculosis. Para mí la tuberculosis es una enseñanza, no solamente porque ha sido la pionera para los trabajos de investigación y la organización de la epidemiología. En cirugía del tórax, a través de las intervenciones que se hacían en los pacientes con tuberculosis, se iniciaron una serie de Doctora, técnicas usted que están hasta el día usted de tiene hoy. un problema y se lo voy a echar en televisión. ¿Usted sabe cuál es el problema? ¿Cuál? Que usted sabe demasiado de eso. Y entonces sabe mucho un problema. Bájame el volumen y hay una cosa. Hoy día, Ajá. una tuberculosis, usted coge su placa y la ve, tiene una caverna tuberculosis. ¿Qué te está diciendo el médico? Sí, que tiene una lesión en el pulmón donde el Localizada. vacilo... Sí, claro. Y se trata y se cura con un Ahora tratamiento dígame de cómo $10. se trata y se cura. Con un tratamiento de $10. ¿Con qué? ¿Con eritromicina? No, isoniazida, rifampicina, hay ¿Con un qué cosa? esquema. El tratamiento está estandarizado. Está en los establecimientos de salud del Estado. No le cuesta nada al paciente. Eso es lo que la gente tiene que entender. Y es confiable y se cura. A los centros antituberculosos No, te lo ofrecen. Ya no hay centro antituberculosos. No, eso no. Es que la tuberculosis tiene que estar en todos los niveles de atención. Todos los médicos neumólogos tienen que tratarla. Y, ¿verdad? sí, tiene que ¿Y tratarse. qué ustedes le dan a eso para eliminarlo y curarlo definitivamente? Se hace un tratamiento, bueno, hay varios esquemas según, porque la tuberculosis, pero la normal, común y corriente se trata con 4 drogas, que ya hace muchos años el país tiene los medicamentos en dosis combinada. En lugar de todas esas pastillas Se que preparan usan, en una sola. Sí, están, exacto, vienen lo que se llaman dosis ¿Por combinadas. qué lo relacionaban con la desnutrición antes? No, antes y siempre. La tuberculosis sigue haciendo estragos en los sistemas inmunológicos abatidos. Terminamos. Siempre. Doctora, mire, Diga. están cubiertas, los seguros cubren las enfermedades respiratorias. Algunas, pero la tuberculosis que estamos hablando ellos no la cubren. No la cubren. Eso el Estado es que Se encarga. se encarga de eso. Se tipifica como una enfermedad catastrófica todavía. No, no es catastrófica, señor. Una tuberculosis se cura en 6 Es costoso. Para nada. La complicada sí, pero la tuberculosis es una enfermedad que a las 2 semanas, 3 semanas deja de ser contagiosa. Doctora, ¿cuándo comienza a ser
problema. Es decir, antes uno veía hasta las demás de las camelias que botaban Sí, por claro. la boca, un espito, una sangre por la boca. ¿Qué era lo que se rompía? Que botaba sangre. No, al haber destrucción del parénquima pulmonar. Sí. Y eso todavía. Hay hemoptisis, es decir, hemoptisis Hemoptisis. es cuando usted Pero no es del estómago, sino del pulmón. No, el del estómago se llama de otra manera. Sí. Ese sale del pulmón. Incluso Cuando tose, entonces sale la exact- sangre, la ruptura exactamente. de un vasito. Puede ser incluso masiva. Doctora, ¿y cuándo puede ser, ya para de irnos, asintomática? ¿Hasta cuándo la gente puede estar tuberculosa y no darse cuenta? Depende de su sistema inmunológico, porque una persona muchas veces, generalmente, ya cuando está la enfermedad, empieza a dar síntomas. La persona empieza a ser sintomático. Tose, expectora. Por eso hay una premisa en tuberculosis que dice que tos con expectoración hay que hacerle la vaciloscopía o el estudio. Doctora, la gente que tiene el deporte de los gallos usan el término topao. Nosotros nos acabamos de topar en neumología. Dejamos pendiente para 10 o 20 programas más. Cuando Así usted que, quiera. Pero ahí. le dañamos su día de su 27 No. de febrero. Le damos las gracias y la convocamos. Horacio la convoca. cuando quiera. Que no le di chance a que mi querido amigo, que siempre tiene 1000 cosas que él se imagina, y Horacio que pregunta cosas concretas. Doctora, gracias. Gracias. La doctora Damos la orden. Ibelice Acosta, le damos las gracias y la convocamos a algunos programas más sobre enfermedades de las vías respiratorias.